era ver el tema de motor, el tema de maniobra bajo el agua y de navegación con mal tiempo. ¿Pudieron leer la información? ¿Pudieron leer el material? Sí. Sí, yo principalmente vi los videos y Bien, después lectura fue ligera. claro, más por encima. Sí, está bueno, ayuda mucho el tema de los videos. Respecto, sobre todo el video de motor, tiene como principal función hacer entender a los nuevos navegantes cómo es el motor interno en un velero de más de 30 pies de eslora. Ese es el objetivo del video de motor, por eso está así el video de motor. Todo lo que hay dentro del video de motor se vuelve a replicar en una lancha, se vuelve a replicar en un motor fuera de borda, se vuelve a replicar en un montón de otras embarcaciones en otra escala. Entonces, a ver, veamos. El formato del video y de este PowerPoint que tengo ahora en pantalla, el formato es algo que se me ocurrió a mí pensar las diferentes formas de ver qué es lo que sucede arriba de un barco con el tema del motor. Entonces, la clasificación es según combustible o según el ciclo que tenga. Digamos, esas son las dos grandes diferencias que hay y que te vas a encontrar en un barco. Según el combustible, que podrá ser diésel o podrá ser nafta, o según su ciclo. Y la otra es según la ubicación del motor. Entonces, claro, decía combustible, nafta o diésel. La gran diferencia es que el diésel prende por la gran compresión que hay en la recámara. Se eleva la temperatura y entra en combustión el diésel. En cambio, el motor a nafta entra en explosión, entra en combustión por una chispa que hay dentro de la recámara. Justamente es el problema que tenemos dentro de los barcos cuando tenemos un motor naftero, que los gases de la nafta son altamente volátiles, son explosivos. Después, según su ubicación, ustedes díganme si hace falta detenerme en algo de todo esto. Anímense si no vieron el video, si no leyeron el material y es totalmente nuevo. Anímense a preguntar a qué se refiere, si hay dudas con respecto a qué se refiere motor interno, fuera de borda o dentro o fuera. Yo creo que interno y fuera de borda está claro, pero el Ajá. dentro fuera es como que no entendí. El motor está dentro, pero ¿y por qué es distinto al fuera de borda? Porque Bueno, entonces eso significa que no tenés mucha experiencia en cruceros, lanchas y cruceros, que lo que hacen es aprovechar y simplificar el tema con un motor que va puesto bien a popa. La parte de la estructura del motor o el motor en sí está en la popa de la embarcación, a filo del espejo de popa. Y de ahí sale directamente la pata, como si fuese ok. acá en la vertical de la pata, debería estar, digamos, la cabeza, el motor fuera de borda. Pero lo tiene del lado adentro del barco. Entonces, ¿qué gana esto? Primero, estamos hablando de un motor de mucha potencia, un motor grande. Así que fuera de la borda no lo podés poner, tiene que estar adentro del barco. Y por otro lado, lo que gana es el poner la pata en el espejo de popa, es una pata que es giratoria, entonces se transforma en el timón de la embarcación. Cuando una lancha o un crucero tienen el motor dentro de la embarcación, más bien Claro, sí o sí hacia tiene que tener proa, timón. y tiene sistema de eje, necesita sí o sí un timón. Claro. Lo que tiene de bueno este mecanismo, este sistema, es que el sistema de eje es mucho más simple, es mucho más económico. En cualquier el tornero en cualquier lugar del mundo te va a replicar el eje si se dobló, si se rompió o algo. Y cuando cortás máquina, si la embarcación sigue navegando, tenés timón. En cambio, en la pata de un motor interno, en el motor fuera de borda y en la pata de un dentro fuera, los engranajes que hay acá, si se rompe algo, tenés que ir sí o sí al Sí, a fabricante, cambiarlo. al repuesto original, o sea, no te queda otra.
Entonces acá tenés más o menos el ejemplo de lo que sería motor interno con la pata afuera. Es el timón de la embarcación. Acá tenés una lancha grande con el motor. Perfecto. Y está bueno, está bueno. Eh, ustedes me detienen, pero a mí se me ocurrió pensar algo que está muy bueno para eh, terminar de entender qué está en juego, qué sistemas componen a un motor en un barco. En un auto también, ¿eh? Es muy parecido, exactamente muy parecido a un auto. Y eso te va a ayudar también el día de mañana a pensar cuáles son las fallas. Casi con sentido común, con mucho sentido común, vas a poder sacar conclusiones de qué es lo que puede fallar. El año pasado estábamos arriba de una embarcación a motor con gente que estaba haciendo el curso de conductor náutico y dentro de las explicaciones yo le decía a la tripulación, antes de arrancar en tu lancha tenés que levantar la tapa del motor y fijarte que no haya nada fuera de lugar, que no haya, que estén las cosas en orden. Y una de las asistentes me dice, Chino, pero yo no tengo la menor idea de mecánica. Entonces le digo, mira, observa en detalle el motor este. O sea, sacamos la tapa, le digo, observa en detalle este motor. No tenés la menor idea, pero observa el motor. Sí, ¿y qué tengo? Que no veo nada. Y le digo, bueno, vos tenés que observar que no haya ningún cable desconectado, suelto, ningún tornillo suelto, ninguna cosa que te parezca fuera de lugar, por más que no tengas conocimiento de mecánica. Y me dijo, tenés razón, sí, claro, si hubiese algo fuera de lugar, uno, aunque no tenga mucho conocimiento, se daría cuenta. Y acá la propuesta es la misma, no hace falta que tengas mucho conocimiento de mecánica para hacer, la propuesta no lo vamos a hacer ahora, pero la propuesta es que en algún momento hagas el siguiente ejercicio mental, mañana, pasado mañana, en algún momento que te quedes pensando en este curso que estás haciendo, hagas el esfuerzo mental de pensar qué cosas hay en juego, qué cosas componen a todo lo que es el motor. Y fíjate que son el motor en sí, el bloque, el cuerpo principal. El circuito de combustible, cómo le llega el combustible al motor. No veo porque me tapa acá la imagen, ahí está. El circuito de refrigeración. Todos los componentes que hay adentro del motor que están en fricción, levanta temperatura. Entonces hay un circuito que lo que va a hacer es sacarle el calor al motor. Un circuito de refrigeración. El circuito de escape. Claro, porque dentro del cilindro se produce la combustión del diésel o de la nafta, y entonces se producen gases, y esos gases deben ser eliminados. ¿Cómo es el circuito de escape? El circuito de lubricación. Todos esos elementos que hay dentro del motor que están en fricción tienen que estar lubricados, porque si no, o sea, necesita aceite. Igual que en el auto, hay un circuito de aceite que lubrica. El circuito eléctrico, ya de movida, para poner en movimiento el motor, necesito energía eléctrica, porque la energía eléctrica de las baterías lo que hace es poner en movimiento un motor que es un motor eléctrico y que es vulgarmente conocido como burro de arranque. Si es un motor fuera de borda chico, el burro sos vos tirando de la piola y poniéndolo en movimiento, no hace falta electricidad para eso. Así que el circuito eléctrico tiene un componente que es el momento de arrancar. Y tiene una segunda instancia que cuando el motor se pone en movimiento hay un generador de energía eléctrica que le devuelve la energía a las baterías y te permite utilizarlo para el instrumental, para el uso doméstico, para el uso de navegación. El sistema de mando. El alternador, ¿no? El alternador, sí, sí, sí. El sistema de mando, ¿cómo hago para que funcione? El sistema de mando sería, en nuestro auto, sería la palanca de cambios, el embrague. Y acá el sistema de mando, que es el Morse, tiene punto muerto, marcha adelante, marcha atrás. Nada más que eso. La transmisión, pero mirá, uno podría agarrar y decir, qué difícil, o sea, ¿qué es transmisión? Bueno, no, en realidad es sumamente sencillo. ¿Cómo se transmite la energía del motor a las ruedas del auto? En nuestro ejemplo es cómo se transmite la energía del motor a la hélice. Esa es la transmisión. Y finalmente, teniendo en el auto, no sé si le damos tanta importancia a las ruedas
como a todos estos elementos. En general nos preocupamos porque no le falte aceite, no le falte agua. Semana a semana nos preocupamos porque no le falte nafta. No nos preocupamos tanto por las ruedas como en el barco la importancia que tiene la hélice. Es casi uno de los destacados. Entonces, por eso te invito a que en algún momento hagas el proceso mental de recordar todos estos elementos. Y después el ejercicio también es, ¿qué puede fallar de todo esto? Te vas a dar cuenta que las cosas que pueden fallar y las cosas que podés reparar a bordo son fáciles de pensar y son relativamente fáciles de reparar. Si no la puedes reparar, entonces hay que ir a un mecánico, digamos, ahí estás en el horno, ahí ya se complicó. O sea, no hay que buscar grandes inconvenientes que pueda tener el motor para que nosotros lo reparemos. En general, los inconvenientes son los que andan por acá. Entonces, hagamos lo siguiente. Cuéntenme de todos estos componentes, si estuvieron viendo los videos, si estuvieron leyendo el material o no, cuál de estos elementos les hace ruido, les surge alguna pregunta, algún interrogante. Nada. Es que es raro. Sí. No, a mí me surgió duda con el tema del motor en sí, no los filtros, ni si le pusimos bien la nafta. Sí. No sé, por ejemplo, ¿cómo te das cuenta si tenés que rectificar el motor o no? O sea, lo haces de rutina, digamos. ¿Qué significa rectificar el motor? Rectificar se rectifican los cilindros, me parece, ¿no? Ah, bueno, te fuiste al recontra demonio. Ah, bueno, no se hace eso por lo general. Eso es lo que no podemos hacer nosotros. Claro. O sea, mira, arriba de una embarcación estamos acostumbrados a resolver un montón de cosas en forma autónoma. Por ejemplo, en un velero se cae el palo, entonces lo que haces es juntar todo el material, lo subís a bordo, metés máquina y te volvés a casa. O tirás, si hay mucho viento, mucha ola, tirás todo el aparejo, te lo sacás de encima y no se lastima nadie, no se rompe nada más y te volvés a casa. Se rompe una vela, pones otra vela. Te quedas sin motor, navegás a vela. Tenés un tripulante enfermo o herido, lo tenés que curar. En fin, estamos acostumbrados arriba del barco a resolver un montón de cosas. Y por lo tanto necesitamos un montón de conocimientos. A la hora del motor pasa exactamente lo mismo. Pero cuando uno escucha esto, dice, tengo que ser un mecánico. No. Es muy poco lo que podemos resolver. Por ejemplo, vamos a hacer el siguiente juego. Cuando le doy contacto al motor del auto o del barco, es lo mismo. Cuando le voy a dar el contacto, no me da bola, no hace nada. Yo te pregunto, ¿es un problema de la hélice, de las ruedas? ¿Es un problema de la transmisión? No. ¿Es un problema del sistema del mando? ¿Es un problema del circuito de lubricación? ¿Es el circuito del caño de escape? ¿Es la refrigeración que no me deja arrancar? ¿Qué es? La bombita de la nafta. ¿Seguro? No hizo nada. Giro y no hace nada. No hace nada. No hace nada. Sistema eléctrico. Sistema eléctrico. Coti, ¿estás de acuerdo? O sea, pueden ser... Sí. ¿Qué? ¿Es naftero o...? Perdón, naftero... No, ¿Naftero o diésel? Es lo mismo. Naftero o diésel. Yo sí. giro la llave y no hace nada, absolutamente nada. Y si es naftero puede ser que no tiene bien las bujías. Sí, podría ser. Vera, ¿qué opinas? Es saber el circuito eléctrico, pero no se me ocurre bien qué puede ser. Bien, perfecto. ¿Saben por qué es el circuito eléctrico? Porque si ustedes vieron el video, vieron en la parte en la que yo contaba, cuando vos ponés la batería en 1, que es la batería de arranque, y le das arranque, lo que le estás mandando energía eléctrica al burro de arranque, que es un motor eléctrico, que pone en movimiento el motor. Si cuando vos estás girando la llave,
el motor no está haciendo absolutamente nada, es que al burro de arranque no le está llegando energía. Entonces, Nicola, no es la bujía. No es, Porque sí, no es la bujía. cuando es la bujía es que el motor empieza a girar y no tiene reacción. Es claro. Claramente. Y se apaga en un rato. Y se apagaría en un Eso rato puede ser la o bujía. haría un intento. Pero acá no está respondiendo nada. Entonces, Claro. escuchen lo siguiente. Si no le está llegando energía, yo soy un experto electricista que puedo revisar todo el circuito eléctrico y resolver algo grandioso. No, generalmente es una tontería absoluta. Pueden ser dos cosas. ¿Me pueden decir las dos cosas que estarían fallando, por lo cual yo giro? Sí, en realidad tres si quieren. ¿Giro y no me da bola? Que no le pusiste la perilla en uno, no conectaste la batería. Bueno, podría ser. Podría ser que no está conectada la batería. Sí, podría ser. ¿Viste cuando la computadora no anda y llamamos al técnico y el técnico dice, ¿enchufaste? Claro. Podría ser. A veces es lo más obvio. Dale, número 1. Me faltan 2 más. Que la batería esté muerta. Que la batería estaba palmada totalmente. Cuando te fuiste el último fin de semana, quedó conectada y por algún lugar se escapó toda la energía y no tenés nada de energía. Crucemos los dedos que no sea eso, porque no tenemos solución rápida. Sobre todo estamos navegando en el medio del río, significa que no tenemos motor, no vamos a tener motor. La tercera alternativa, ¿cuál es? Y casi te diría la más común, que los bornes de la batería están mal conectados, están flojos. El cable de energía eléctrica que va a la batería está flojo. Entonces, este juego podríamos hacerlo con cada uno de los circuitos. Así que a tu pregunta, Nicola, hay cosas, pero escuchame lo siguiente, o sea, necesito llamar a un mecánico porque giro la llave y no me da absolutamente, no me da bola, no hay tutía, no arranca, no hace nada. Entonces llamo a un mecánico. El mecánico se sube, viene con una lancha, ahí al delta, se acerca, se sube, levanta las colchonetas, las colchonetas de la Binet, corre la tapa donde están las baterías, mueve los bornes y ¡bum! Arranca. Y vos decís, por Dios, estuvimos 3 horas esperando el otro tipo ir a los bornes, nada más. En general, todo lo que sucede lo podemos resolver. Y lo que no podemos resolver, no hay forma de resolverlo sin un mecánico otro día en otra instancia. Así que está buena esa pregunta y esa forma de verlo. Si fuese entonces, a través del video y a través del manual tenés cómo funcionan cada uno de estos elementos. Que está como dentro del recipiente, que se llama cilindro, se produce la combustión y se pone en movimiento el pistón, y esto pone en movimiento la biela, y la biela pone en movimiento, por un lado, la caja de velocidades. Esto es una caja de velocidades de un auto, y en el barco es mucho más sencilla, porque la caja de velocidades en el auto es más compleja y en el barco es mucho más simple. En el barco es punto muerto, marcha adelante y marcha atrás. Y les voy a hacer una pregunta a ustedes. Una de las preguntas que surgió hoy a la mañana. ¿Por qué un auto tiene una caja de cambios que va de primera a quinta, a sexta? Que podría ser una caja automática, pero en definitiva la caja automática también tira cambios, los tira en forma automática, pero la caja de un auto tiene un montón de engranajes y tira 5 o 6 cambios, depende de qué auto estemos hablando. ¿Por qué en el barco directamente es marcha avante, punto muerto, marcha atrás, así de sencilla? ¿Cuál es la respuesta? Y para las embarcaciones chicas es simplemente porque se usan para maniobras en los puertos. Ajá, puede ser. Y segundo, porque no tenés subidas ni bajadas. También podría ser, cuando decís subidas y bajadas, pienso en los engranajes de los cambios de una bicicleta. Claro, exacto. Claro. Y en el auto también, no vas a subir una subida quinta, digamos. Claro, sí, depende cómo vengas, ¿no? Si venís de lejos. Bueno, claro. Sí, está. Bien. Por el resbalamiento y porque son otras velocidades también, ¿no? Sobre el agua, sobre la tierra. Yo creo que son fundamentalmente la diferencia es que son otras velocidades.
En un barco estamos pasando de, en un velero convencional estamos pasando de medio nudo o parado medio nudo a 6, 7 nudos con toda la furia. Un barco grande, 10 nudos con toda la furia. Mientras que en un auto tenés el potencial de estar detenido a 5 kilómetros por hora o podés andar en el auto a 250 kilómetros por hora. En un barco estás en 700 revoluciones por minuto en ralenti, que es con el motor del auto en el estacionamiento, o en el barco en la marra con el motor prendido, eso es 700 revoluciones por minuto, 700 revoluciones del cigüeñal, ¿no? Por minuto. Y en el barco, en un apuro, en la máxima, 3.000 vueltas. 3.500 vueltas estás enfurecidamente tratando de llegar a destino. Mientras que en el auto, en una moto, estás entre 700 vueltas en ralenti, detenido, a 7.000, 8.000. Estás medio enloquecido, pero bueno, digamos, lo habitual sería 3.000, 4.000 en ruta. Pero tiene el potencial un auto de andar a 7.000, 8.000 vueltas o más también. Así que por eso tenemos la caja de esa manera. En un extremo la caja, en el otro extremo está colgado, en el otro extremo del cigüeñal están colgados un montón de elementos, como el alternador, la bomba de agua, la bomba de aceite, un montón de elementos que están colgados ahí. Así que tenés en un lado los engranajes de la caja. Para el barco, marcha avante, marcha atrás, punto muerto. Y del otro lado están colgados un montón de cosas que se van a poner en movimiento apenas se ponga en movimiento el barco. Ya arranca para ahí. ¿Hay dudas respecto? Esto voy a empezar a resaltar, para ir cerrando el tema motor, voy a resaltar lo más importante o lo más destacado, o lo que... La invitación sigue estando como la original, o sea, que pienses cuáles son los componentes y qué cosas pueden fallar. Pero en lo que es el examen y lo que da cierto grado de dificultad es comprender por qué existen o cómo es que funcionan los motores 2 tiempos y 4 tiempos. ¿Hay dudas? ¿Quedó claro cómo es el funcionamiento de uno y otro? Lo importante es saber perfectamente cómo funciona o la parte práctica de que uno necesita aceite y el otro cómo se lubrica, digamos. ¿Qué es lo importante saber según el ciclo, digamos? Lo importante es entender la diferencia entre un motor de 2 tiempos y un motor de 4 tiempos. Y las virtudes y defectos de cada uno. O sea que Okay. es bastante. O sea, hay que saber todo. Finalmente, terminás entendiendo que el motor de 2 tiempos necesita aceite en la nafta y el de 4 tiempos no. Bueno, de todas maneras, tengan o no dudas, voy a lo que es 2 tiempos y 4 tiempos. La realidad es que muchas veces se lo hace más complejo de lo que es. Y a quien le gusta saber cómo es clave, está bueno saber cómo funcionan las cosas. Y está bueno saber que en cualquier motor, dentro del recipiente que se llama cilindro, donde se produce la combustión, en realidad el ritmo con que se dan las cosas, las etapas, son las siguientes. Y otra vez vuelvo al sentido común, otra vez vuelvo a que vos te pongas a pensar y entiendas cómo son las cosas. Vos tenés que entender que en algún momento dentro del recipiente, dentro del cilindro, ingresa el combustible. Sino como en algún momento entra, se llama admisión. En algún momento ese combustible, nafta o gasoil, se comprime. O sea, tiene una gran compresión ahí adentro de la recámara, dado que el pistón lo aprieta al combustible. Y en el momento cúspide se produce la explosión. En el diésel, ya lo dije antes, por la gran compresión que hay, se comprime tanto que entra a levantar temperatura y por eso los motores diésel en los autos y en los barcos son mucho más grandes que los motores nafteros y son más ruidosos. Y una vez que explota, tiene que eliminar todos los gases de la explosión. Así que tengo 4 etapas que vos puede ser que te olvides exactamente el nombre, pero tenés que entender que hay un momento que ingresa el combustible, que se comprime el combustible, que explota y que se eliminan los gases. Llámalo como quieras. Entonces,
Estas 4 etapas en los motores de 2 tiempos, en estas 4 etapas se da en 2 movimientos del pistón. El pistón sube, el pistón baja. Así de fácil. Y el cigüeñal, el eje, da una sola vuelta. Así de simple es la diferencia entre el motor de 2 tiempos y el de 4 tiempos. El de 2 tiempos, fíjate, sube, va comprimiendo, sigue subiendo, bien comprimido, y una vez que está comprimido, el motor de nafta emite una chispa, y entonces ahí lo que hace es empezar a descender. Son solamente 2 carreras, y si observas bien el video, vas a ver que el cigüeñal dio solamente una vuelta. A diferencia, ahí va de nuevo, a diferencia del motor de 4 tiempos. El de 2 tiempos, más liviano, más sencillo, más barato, más potencia, trabaja en cualquier orientación, puede estar escorado que no pasa nada. Desventajas. Altamente contaminante. Esto hace que el de 2 tiempos desaparezca, ya hay cada vez menos. En ningún lago del sur de la Argentina te dejan navegar con un motor de 2 tiempos, no te dejan. Mucha gente ha ido con toda felicidad con su embarcación lancha al sur de la Argentina, a los lagos, y lo sacaron corriendo. Tuvo que salir a comprar un motor, imposible. Y además tiene mucho consumo, consume mucho combustible. El motor de 2 tiempos es el que lleva aceite en la nafta, por eso es contaminante. Cuando consumís la nafta en el motor de 2 tiempos, además quemás aceite al agua y a la atmósfera, por eso es contaminante, horrible. Va a desaparecer, va a desaparecer. Ya se entendió entonces cómo es el de 4 tiempos, ya entendiste. Tenemos nuevamente las 4 etapas. Y para estas 4 etapas tiene 4 carreras. Baja. Baja para que entre el combustible. Sube para comprimirlo. Explota y se expande. Entonces baja nuevamente. Ya estamos en 3 carreras. Y finalmente una última carrera para eliminar todos los gases. Esto tiene 2 vueltas de cigüeñal. 4 carreras del pistón. Arriba, abajo, arriba, abajo. Genial, genial. Los inventores de este sistema son 2 genios que son Rudolf Diesel y Otto, no me acuerdo el nombre de Otto, pero los 2 alemanes, como para que, los 2 alemanes son los inventores de los motores a nafta y los motores a diésel, como para que Mercedes-Benz, Volkswagen y la motorización alemana no sea finalmente la mejor. Fueron los que inventaron todo. Ventajas y desventajas. Fíjate, creo que no tengo desventajas. Menor consumo y contamina menos el motor de 4 tiempos. Ese es el futuro, hasta que sea reemplazado algún día, esperamos, por motores eléctricos. En movimiento, están los videos. Nicolás Otto se llama. Ahí está, ese, Nicolás Otto. Nicolás Otto. Muy bien, Nicolás. Muy bien, muy bien. Ahí está todo el movimiento, esto lo vas a ver un montón de videos, es algo digno de ver. Circuito de combustible. Me detienen si algo que vieron en el circuito de combustible no lo entienden, pero tengo el tanque, tengo la cañería, tengo los filtros. En el tanque ten en cuenta que hay una etapa de inspección, ten en cuenta que hay un venteo para que no se produzca vacío, están los filtros, hay una canilla. Si se contamina con agua el tanque, tenés que tener la posibilidad con esta canilla de sacar el agua, porque se contamina el combustible. Si no, va al motor, hace su trabajo y lo que sobra retorna, se devuelve al tanque de combustible. Mantenimiento o las fallas que puede tener, que le pongas con... Chino, sí. Ahí sí tengo una pregunta. Diga. ¿Puede ser que los motores chicos, los que son fuera de borda, sí, no tengan una manguera que vuelva, sino que es la misma manguera? No, directamente los motores fuera de borda, el combustible que no consumen lo eliminan por el caño de escape. Pero por eso no tiene 2 mangueras, tiene una sola. No, tiene solamente una y el combustible directamente lo elimina con los gases. Claro, o sea, y los filtros. Cuando está mal el motor, un motor fuera de borda naftero, cuando está mandándole
la bomba le está mandando a los cilindros más combustible que puede quemar, te vas a dar cuenta, pues empieza una mancha de nafta ahí en el agua. Claro. ¿Y los filtros siempre están en esos tipos de motores o no? O a veces no. Sí. Lo que pasa es que el filtro en el motor fuera de borda va a ser un tarrito muy pequeño. Claro, está bien. Muy pequeño. Combustible inadecuado, que esté contaminado con basura o con algas. Algas es bastante común en el río, que tenga el tanque de combustible de algas. Que tenga agua. Perdón, inadecuado me refiero a que podría ser diésel para otras funciones o que podría ser en nafta con mezcla para un motor que no la necesita o que sea nafta sin mezcla para un motor de 2 tiempos. Que tenga agua, dijimos, y que los filtros estén obstruidos con alguna basura. Así que esas son las fallas comunes que tenés con el circuito de combustible. El de refrigeración, digamos, tiene un destacado. Si lo que estamos viendo, lo que primero destaqué es que tenés que saber la diferencia entre 2 tiempos y 4 tiempos. Otra cosa que es muy importante a la hora de los motores y que es relevante, es una de las fallas más comunes que te deja fuera de juego, es el circuito de refrigeración. En los barcos refrigeramos nuestro motor con el agua del río o el agua del mar. Entonces, el principal componente es la bomba. En cuanto se pone en movimiento el motor, se pone en movimiento la bomba, que es conocida con el nombre de rotor, que chupa agua del río o del mar y la hace circular por diferentes paredes del motor y después es eliminada por el caño de escape de gases. Este rotor es una rueda con aspas. Esto es de goma y lo que puede suceder es que se rompa. Entonces, acá está en perfecta condición, está recién puesta, pero si alguna de estas aspas se rompe, no deja circular bien el agua. Así que vos tenés que tener un repuesto del rotor y además tenés que saberlo cambiar. No tiene ningún gran desafío, porque tiene 6 u 8 tornillos, sacas una tapa, cuando sacas la tapa, sacas el rotor que se rompió y agarrás y pones el nuevo. Atención, el único gran desafío es que si vos ahora, como está ahí, ponés la tapa y prendés el motor, las primeras vueltas las da en seco, así que hiciste un lío bárbaro, porque si trabajó en seco, te van a romper las patitas. Así que cambiarlo es muy fácil, y la precaución que tenés que tener es que tenés que volcarle agua ahí adentro, muy fácil, sacás este precinto, sacás esta abrazadera, sacás la manguera, le volcás agua ahí, volvés a poner la manguera, volvés a cerrar la abrazadera y entonces ya sabes que tiene agua. O le pones un poco de aceite, o le podés poner algo para que esté lubricado en los primeros movimientos. Así que esto es clave. El motor, una de las cosas destacadas es 2 tiempos, 4 tiempos y este tema. El caño de escape, ahí con respecto a eso, en los motores fuera de borda es fácil porque dejan de tirar el agua, ¿no? Sí. Y en los que son motores adentro de borda, ¿cómo te das cuenta que la rueda se cagó y la tenés que cambiar? La refrigeración de un motor interno, la refrigeración, si deja de funcionar, si deja de girar el rotor, lo que va a suceder es que va a levantar temperatura el motor y como tiene una alarma de temperatura va a empezar a chillar una alarma sonora. En un auto lo que se va a prender es una luz que está en el tablero, vos estás mirando el tablero y por más que sea de día, el tablero se ve bien. En el barco no tenemos un tablero a mano que estemos mirando y para colmo hay tanta iluminación que si tuviese una luz el tablero no te das cuenta. Entonces tiene una chicharra que empieza a sonar. No está bueno que suene la chicharra porque significa que ya levantó temperatura. El mejor ejercicio es que escuches cómo escupe por el caño de escape los chorros de agua. Algo así como va escupiendo así todo el tiempo. Y cuando dejas de escuchar ese escupitajo es que algo pasó, algo falló. Y entonces guarda, baja máquina y revisa a ver qué es lo que está pasando. ¿Por qué no está circulando bien el agua de la refrigeración? Quien inventó esto
Es una genialidad quien haya inventado esto, lo que les voy a contar. Circuito de escape de gases. Igual que en auto, igual que en la moto. Toda la combustión deja gases que son eliminados por el caño de escape. Está claro, no hay dudas, que si un moto que está prendida hace un rato largo, se está usando bien usada, y vas y tocas el caño de escape, está caliente, te quema mal. Por eso tiene una protección para no se queme el acompañante. Y lo mismo pasa en el auto, le pasa que está abajo del auto, y entonces generalmente no lo tocas, pero si llegas a tocarlo, te quemas mal. Imagínate el motor interno de un barco, el caño de escape de gases circulando a través de las maderas, de plástico, de lona, de la colchoneta, sería un incendio garantizado. Sin embargo, en los barcos con motor interno, el caño de escape de gases es de plástico, no levanta temperatura. Se les ha ocurrido la genialidad de eliminar el agua de la refrigeración por el caño de escape. Entonces el agua del río o del mar no solamente refrigera el motor, sino que además enfría el caño de escape tanto que es directamente de plástico y no tenés problema. Espectacular, espectacular. Esto que vemos acá, esta diferencia en altura del caño de escape, se llama sistema de sifón o cuello de cisne, que es para que no se meta agua por el caño de escape. Embarcas una ola fuerte acá, se mete agua en el caño de escape, el agua se mete adentro del motor, llega al cilindro, el pistón quiere comprimir el agua no se comprime, rompes todo el motor. Entonces es importante que tengas el sistema de sifón, que el caño de escape de gases esté por encima de la línea de flotación para que no te vaya agua al motor. Componentes ya lo dijimos, circuito de lubricación es igual que en el auto, tenés X cantidad de aceite, salvo en los dos tiempos. Mantenimiento, está en el manual. Transmisión, línea de eje o pata. Ustedes me detienen si algo quieren saber, pero eje es el clásico, entra en todos lados. La pata es como la pata del motor fuera de borda, todo esto es eje. La pata es como la pata del fuera de borda, pero metida en el motor interno de un velero, que permite estar escondido atrás del quillote y cuando navegas a vela no te frena tanto. Y la hélice, vamos con la tercera cosa destacada. La hélice, como principal cosa, como cosa más importante de todas estas palabras, el paso de la hélice, el resbalamiento, la cavitación, la ventilación. Lo más importante es el par de inversión, el efecto que produce la hélice en tanto gire en forma dextrógira o levógira. Así que tercera o cuarta cosa importante en el tema del motor. ¿Cómo gira la hélice? Si la hélice vista desde atrás gira en sentido horario, es hélice dextrógira, hélice de giro derecho. Esto es el 80-90% de las embarcaciones con motor interno gira de esta manera. El motor gira de esa manera por diseño, por construcción, y así gira visto desde atrás. ¿Por qué es importante tener en cuenta cómo gira la hélice? Por el efecto que se llama par de inversión. A mayor profundidad hay más presión del agua. Eso le pasa a un buzo cuando se sumerge a grandes profundidades, tiene más agua arriba y por lo tanto sufre un buzo la presión del agua que tiene arriba. Resulta que esta diferencia de presión se da también entre la parte inferior de la hélice, o donde trabaja la hélice en la parte inferior, línea roja, y la parte superior donde trabaja la hélice, la línea verde. Y uno podría agarrar y decir, pero esperá, son 20, 30 centímetros nada más, 35 centímetros. Sí, pero está girando a 2500 vueltas, entonces se nota. Y lo que sucede en una hélice dextrógira, lo que sucede es que es como una rueda que está haciéndose firme en la línea roja como si fuera el piso, y por lo tanto, en marcha avante, lo que va a suceder es que la popa se va a ir para allá, se va a ir para la derecha, se va a ir para estribor. La resultante es que la proa se va para babor. Esto, en marcha avante, rápidamente es eliminado porque el motor, empieza a pasar agua por debajo del casco y el timón va a responder. Así que en marcha avante no hay problema. Hay que tenerlo presente en marcha atrás, porque en marcha atrás
el efecto es justamente al revés. Cuando vos ponés marcha atrás, ahora la hélice se transformó en levógira, no es levógira, pero digamos, el marcha atrás es como si fuera levógira. Y entonces ahora el barco se va con la popa para babor, fuertemente, porque el barco no está diseñado para navegar marcha atrás, la hélice no está diseñada para navegar marcha atrás, y el timón tampoco, para colmo. El chorro de agua ahora no va para el timón, ahora va para la proa, va para el quillote. Así que esto lo hace en forma fuerte. ¿Y cuándo ponemos marcha atrás? Ponemos marcha atrás cuando estamos maniobrando en el puerto, cuando estamos haciendo maniobra. Uno no navega marcha atrás en el medio del río, en el medio del mar. Uno navega marcha atrás cuando está maniobrando en el muelle. Y lo que va a suceder es que el barco se va a ir de costado. Se va a ir primero para babor en el 80-90% de los barcos. Circuito eléctrico, esto vale la pena, si te vas a subir a un barco grande, vale la pena que veas bien en el video la llave selectora, el panel de control que está al lado del timón, fíjate en el motor de arranque, el alternador que genera energía eléctrica y cómo es este circuito con baterías, el tablero principal, el tablero al lado del timón, todo esto cómo funciona, está bueno que lo veas. No sé si lo vieron y tienen alguna duda, pero creo que está bastante claro y está bueno porque te van a invitar a navegar en un barco grande y ya tenés bien presente cómo funciona todo. El acelerador es muy simple porque punto muerto, marcha adelante, marcha atrás. Puedes presionar el botón, el botoncito ahí está punto muerto. Ahí está marcha adelante, ahí está marcha atrás. Y si presionas este botón, ahí presionas el botón puedes poner marcha adelante, marcha atrás, acelerando el motor para cargar baterías sin que gire la hélice. Ideal para cargar baterías en la marra o en regata. Y siempre el chiste en regata es que al nuevo le decís que estás haciendo trampa y se pone nervioso. Y no es verdad. Hay otros tipos de sistemas. Cuarta o quinta cosa importante para el examen, sobre todo porque en el IOTLO argentino copiamos un poco, para acompañarlos a la prefectura, copiamos un poco, entonces, para que se sientan bien ellos. En el examen del ICA o en el examen de prefectura está la figura del motor y cada uno de los componentes, cada una de las partes. Así que tenés que tener presente cada una de las partes. O sea, ni siquiera es lo que me interesa a mí, que es eso que habíamos numerado al principio. Es simplemente esto, cabeza, acelerador, sujetadores. Así que fíjate en las imágenes que hay en el manual, fíjate, porque la prefectura quiere que lo sepas en el examen. De timonel y de patrón, en los dos. En los dos te toma esto. Y vamos con la última cosa de motor. Vamos con lo último. Todo esto está en el manual, todo esto está en el video. Vamos con lo último para rescatar. Ordenanza Marítima 1772. Normas para prevenir incendios en las embarcaciones. ¿Sabes qué es importante de esta ordenanza marítima? Lo importante es saber que existe una ordenanza marítima que habla de esto. Nosotros no podemos sacar mucho provecho, no podemos aprender mucho de la ordenanza marítima esta porque si vos la llegas a leer algún día, te vas a dar cuenta que está dirigida para el fabricante, para el constructor del barco, no para nosotros. Lo único que hay parecido a nosotros es que en algún momento esta ordenanza marítima dice que tenés que ventilar el barco cuando vas a arrancar el motor para que los gases que hay sueltos ahí no hagan que el barco explote en 1000 pedazos. Así que eso es lo único importante. ¿Qué es lo único importante? Que sepas que existe, a qué se refiere la ordenanza marítima de 1772. Y la centina, ¿no? Hay que ventilar. Sí. Ventilar. Dice centina por ahí, pero en realidad hay barcos que no tienen centina, con el motor fuera de borda o lo que sea. La ventilación de la embarcación es clave. Dice centina porque los gases de la nafta son más pesados que el aire y se van bien abajo, van a la centina. Exactamente. Ventilación de centinas y demás. Bueno, estamos ahí con el tema de motor. No tenemos mucho tiempo, así que en hombre al agua vamos también rápidamente. Maniobra, rescate, hombre al agua. Lo más importante es que no se te puede caer un tripulante cuando hay viento muy fuerte, visibilidad reducida.
un gran riesgo de que se caiga alguien al agua y una gran dificultad en rescatarlo, no se tiene que caer. Todos adentro del barco y los que están en cubierta con arnés enganchados a la línea de vida o a un punto fijo. Si te llevas a caer al agua, por lo menos te vas a pasar muy mal, pero por lo menos sobrevivir para contar. Algunos arneses vienen con la gran ventaja de estar acompañados de salvavidas autoinflables. Espectacular. Pasos a seguir en cualquier tipo de maniobra del agua: gritar bomba del agua, asegurar su flotabilidad, poner un vigía, determinar la latitud y longitud, comunicarse y hacer la maniobra correspondiente. Gritar para que vengan todos a trabajar. Asegurarse la flotabilidad tirándole el salvavidas circular o el salvavidas herradura, acompañado de noche con la baliza autoencendida, el cabo de polipropileno, 28 metros y medio o más, lo que quieras vos. La baliza IOR, que es una bandera que va a darle más altura a quien está en el agua. Otros elementos como defensas, colchonetas. Yo no digo que vayas tirando cosas así desesperadamente, pero sí la tengo preparado al lado del cockpit para cuando volvés a rescatarlo. Si falla el primer intento, por lo menos te aseguras tirándole más elementos flotantes. Colocar un vigía, porque lo vas a parar de vista rápidamente. Si hay 30 nudos de viento, hay ola de 3 metros, inmediatamente lo vas a parar de vista. Así que el vigía tiene que estar orientado hacia donde está. Determinar la posición a través del método antiguo de cartas náuticas, que vamos a estar trabajando nosotros, o a través de presionar el botón en el GPS que dice Man Overboard. Llamar a la prefectura, emitiendo un pam pam o un mayday, depende de la gravedad del asunto. Si está muy complicada la situación, es un mayday. Si no es tan complicada, un pam pam. Por radio, canal 16. ¿Y quién te dice de la prefectura ahí cerca y te venga a dar una mano? El helicóptero de la prefectura está pronto, siempre a disposición. Puede llegar a cualquier lado del río de la Plata interior en 15 minutos. Y si tenés telefonía, alcance de telefonía, 106. Y maniobrar. La maniobra más conocida es la maniobra clásica o maniobra 8, en que te pones de través, te alejas 5 esloras, pegas la vuelta mirando por avante y haces la aproximación final. Ahí está. Haces la aproximación final dejándolo a barlovento o dejándolo a sotavento. Prefectura prefiere sotavento. Vos tenés que poder elegir qué es lo que querés, pero sabe que a la prefectura le gusta que lo dejes a sotavento. Y ahí lo vas a subir al tripulante. Si tiene el salvavidas circular al cabo de polipropileno, la aproximación final es más fácil porque directamente le llegas al cabo y listo. La otra maniobra es la maniobra del Linga Seattle. La Linga Seattle es un elemento flotante con un cabo que está hecho firme al barco. Te vas a dar cuenta quiénes tienen este elemento porque vas a ver un cajón de tela en color blanco, en color amarillo. Y el cabo de polipropileno esta vez está amarrado al barco. Para que se entienda, yo esta maniobra la llamo maniobra de esquí acuático, porque es como igual que cuando se cae un esquiador, que la lancha gira alrededor de hasta que logra hacer contacto. Entonces, la maniobra del Linga Seattle consiste en eso: virás por avante, tirás elementos flotantes, le vas dando cabo, rodeas al tripulante hasta que hace contacto. Te pones por el viento, bajas las velas, igual que esta maniobra, te pones por el viento, bajas las velas y lo rescatás. ¿Qué debe hacer el tripulante que está en el agua? Nada, no puede hacer nada, no puede ir a ningún lado. Un tripulante, un nadador con un equipo para nadar, ¿sí? Ellos en cuero, con un traje especial para nadar, en aguas calmas, sin viento y sin oleaje, puede nadar más o menos con buen ritmo a un nudo. Y nosotros en nuestro barco con 30, 40 nudos de viento, vamos a navegar. Hagamos lo que hagamos, vamos a navegar siempre mucho más rápido que eso. ¿A dónde querés nadar? No vas a ningún lado. Y para colmo gastas un montón de energía. ¿Cómo sacar al tripulante del agua? Bueno, uno de los tripulantes que está bajando la mayor tiene la orden de traer la drisa, mientras que un tripulante que está con el bichero y con un cabo tratando de agarrar al tripulante, una vez que lo agarra, le hace pasar el cabo alrededor del tórax. Y la drisa de la mayor la pones en el cabo que tiene alrededor del tórax. Y ahí lo izas con molinete y lo mandas para arriba. La Linga Seattle justamente está diseñada para eso, para poner alrededor del tórax y por izar el tripulante.
Acá tenemos otro caso y acá tenemos otro ejemplo de cómo sube el tripulante. En las embarcaciones a motor, es tan simple como dar una vuelta alrededor de, ya sea la maniobra Anderson, la maniobra Williamson, no sé, bautizaron así las maniobras, pero en realidad no son la gran cosa. Lo más importante del motor es que le saques la popa al tripulante que se cayó al agua para no cortarlo con la hélice. Seguir para el otro lado y lo rematas con la hélice, un garrón. Tienes que alejar la popa del tripulante que se cayó al agua. La maniobra más conocida a motor es la de Butakov, y es bien compleja. Es todo el timón a la banda que se cayó el tripulante para no agarrarlo con la hélice. Hasta que cambiás 70 grados de rumbo. Le diste toda máquina, máquina a fondo y toda la contraria. 20 grados antes de llegar a estar en rumbo, cortás máquina y pones el timón derecho. Y entonces el barco va a llegar justo ahí. Bueno, me suena que hacer todo eso tiene que ver con un buque mercante. Y efectivamente, la maniobra de Butakov es para un buque de gran porte, no para nosotros. Para nosotros, las embarcaciones deportivas, una lancha, lo recomendado sería hacer la maniobra de linga asiática. O en todo caso, en una lancha o en un crucero, lo que debes tener en cuenta es el viento. Tienes que tener en cuenta el viento. No me importa qué hagas con la lancha, no me importa qué hagas con el crucero motor. Lo importante es que tengas presente el viento y que llegues por el viento. Puedes controlar el barco como quieras cuando llegas por el viento. En cambio, ustedes saben navegar y sabes que si querés parar al lado de una persona que está en el agua, una lancha, con el viento de costado, cuando corte máquina, la lancha se va a alejar rápidamente. Así que tiene ese problema. ¿Alguna pregunta de maniobra hombre al agua? No. ¿Estamos bien? ¿Por Sí. qué decís que prefectura prefiere que lo dejes en a sotavento? Mira, primero yo te diría por qué... ¿Hay alguna razón o por qué? Sí, primero yo te diría por qué a mí personalmente me resulta que la maniobra en realidad debería ser a barlovento. Fíjate que aquí en 11, 12, apenas viré por avante, tengo directamente contacto visual, se podría decir contacto visual con el tripulante que está en el agua, o que lo veo. En 13, en 14, en 15, en 16 lo sigo viendo siempre, en 17, en 18 también lo sigo viendo. Nunca lo perdí de vista. Mientras que cuando el rescate lo hago con el tripulante a sotavento, en este momento, en 17 y en 18, lo pierdo de vista. Y para el colmo, cuando lo pierdo de vista, le está pasando justo la roda, justo la proa le está pasando muy cerca al tripulante. Entonces, por eso no me simpatiza mucho. No hay una explicación por la cual se rescate a sotavento. Quizá una explicación sería que el sotavento, la persona está al reparo de las olas gracias al barco. El sotavento del barco está escorado para ese lado, es más fácil subirlo. Cuando te agarra una ola, el barco va hacia la persona y no se aleja de la persona. Esas son las cosas que se me ocurren a mí. Claro. El día que yo tengo que maniobrar, prefiero lo otro, pero la prefectura quiere esto. No me queda claro por qué. Bien. Muy bien, muy bien. Navegación con mal tiempo. ¿Qué es mal tiempo? No me queda muy claro, porque va a depender de la calidad, la cualidad de la tripulación, la calidad de la embarcación, la zona donde estamos navegando, muchas cosas, pero claramente cuando nos referimos a mal tiempo es que la vida a bordo del barco se empezó a deteriorar, que no puede ir no puede ir a destino como tenía previsto, que se hace difícil navegar. Entonces, eso va a depender de cada uno. Pero bueno, cuando se empieza a complicar la cosa, deberíamos aplicar las diferentes maniobras que tenemos o los diferentes recursos que tenemos cuando navegamos con mal tiempo. Y esas maniobras son correr el temporal, ponerse la capa, navegar, fondear es un último recurso. Eso es para la vela. Para navegaciones a motor, para embarcaciones a motor, el ancla de mar es una alternativa. Capear y navegar, ahí está mal, los puntos suspensivos, navegar no. Ancla de mar, capear, navegar, que no es una muy buena alternativa. Y fondear también es un último recurso. Voy a cada uno de ellos rápidamente. Correr el temporal es navegar a favor. Si vas a navegar con viento muy fuerte en popa, no va la mayor no, olvídate. Va solamente el poque, tormentín,
lleno de enrollar abierto apenas, o incluso a palo seco, sin velas. Puedes correr el temporal. Correr el temporal tiene ventajas y desventajas. La embarcación, ahí está. La embarcación no escora, está bastante derecho, tiene menor viento aparente, porque está yendo fuerte el viento, y si voy a destino está bueno. Un muy buen ejemplo es regata a Río de Janeiro y entra un pampero. Desventajas, puedo tumbar. Claro, porque no escora, pero si pierdo el control de la embarcación y pego una guiñada es un cambio abrupto en el rumbo, el barco se atraviesa las olas y puede tumbar, palo en el agua. Incluso si la condición es severa, vuelta a campana. Es muy difícil timonear, o sea que, ¿cuántos timoneles expertos tenés en el barco? Si tenés varios que aguanten el rigor del mal tiempo, el frío y el embate de las olas, bienvenido. Si tenés uno solo, te va a durar 4 o 5 horas nada más corriendo el temporal. Y la otra desventaja es que tenés costa. Si tenés costa cerca, se te acabó la pista, no puedes seguir corriendo el temporal porque vas a estrellar la embarcación contra la costa. Y estamos hablando de mal tiempo, estamos hablando de una situación en la que la costa es la enemiga. Igual que en aeronáutica, en náutica, con mal tiempo, cuanto más lejos de la tierra estás, mejor, porque si te acercás a la costa, está todo mal. Entonces, correr un temporal tiene un inconveniente que es que se me acabe la pista. Ponerse la capa es por excelencia la maniobra predilecta para quienes están haciendo navegación oceánica y la condición se pone dura, severa. Entonces, ponerse la capa es la mejor de las maniobras. Los navegantes que hacen navegación oceánica están acostumbrados a de repente ponerse la capa y aguantar 24, 48 horas. Comen, descansan, acomodan el barco, increíblemente, en una situación horrible, pero si ya estás bien amarinerado, entonces te la bancas de esa manera. Lo más sano es ponerse la capa. Y para ponerte la capa, lo que vas a hacer es acuartelar el tormentín, vas a cazar o filar la mayor de capa, como te parezca que sea equilibrado, y le metes todo el timón a la orza. El barco va a quedar en ese rumbo, a un descuartelar aproximadamente, va a empezar a navegar de costado para ahí. Esto genera remolinos, esos remolinos rompen el oleaje, lo desarman al oleaje, así que te golpean menos las olas. Y cuando te viene una ola, el barco se desplaza nuevamente de costado y entonces medio como que amortigua. Se puede capear también en barcos modernos, se puede capear sin vela también, funciona bastante bien. O se puede utilizar un cono de tela especial que se llama ancla de mar para capear de esta manera. Logras el mismo resultado. Ventajas. Es más cómodo, es más seguro porque mandas a toda la tripulación dentro del barco, te sacas traje de agua, comes algo caliente, te tiras en la cucheta y esperas a que termine, que amaine. Por lo tanto, hay poco gasto de energía. La escora promedio es bastante cómoda porque escora siempre parejo, igual. Y los remolinos, dijimos, desarman el oleaje. Navego muy despacio, así que ya no me preocupo por obstáculos, tránsito de otros buques, bajos fondos y demás cosas. O sea que ya no estoy navegando 6, 7 nudos y me tengo que preocupar de lo que hay alrededor, sino que ahora estoy navegando a 1 nudo y medio, 2 nudos. Desventajas son muy pocas. Si estoy en el Río de la Plata, una desventaja sería que de todas maneras navegando despacio, podría quedarme sin espacio. Ahí estoy capeando, en el río o en el mar, y de repente tengo la costa sotavento y se me acaba la pista. También podría suceder. Así que la alternativa que va a surgir, si está pasando esto, la alternativa que va a surgir es navegar, rajar de acá. Hagamos al revés, arranquemos de cero. Hay mal tiempo. ¿Qué hacemos? ¿Navegamos? ¿Y para dónde vas a navegar? Viento a favor. Ah, bueno, eso se llama correr el temporal. Bueno, naveguemos en Cenida. Sí, pero estoy pasando muy mal. Entonces, navegar no es una alternativa con mal tiempo. Navegar es una alternativa con mal tiempo solamente cuando no te queda otra, porque vas a perder el barco contra la costa. Aprovecho y me desembarco. No, olvídate, en las rompientes se rompe todo el barco y en las rompientes se ahoga la tripulación. Así que si es esa condición, tenés que rajar de acá y navegar. Navegar requiere un gasto de energía grandísimo.
exige mucho el barco y la tripulación, pero ¿qué querés que le haga? Es así, estás perdiendo el barco contra la costa, la vas a pasar muy mal, no te queda otra que empezar a navegar. Ahí tenés navegando un barco en ceñida con el tormentín, para que veas bien cómo es un tormentín, es un foque bien pequeño y la mayor de cara. Ahí solamente con tormentín, navegando. No sé dónde demonios van estos porque era una regata esto, era mejor volver a casa que seguir en la regata. Y de a poco vas alejando la embarcación de la costa y bueno, listo. Fondear, ahí está, viento, fondear. Bueno, fondear. Fondear es un recurso que no es válido, no sirve, con mal tiempo no fondeamos, salvo que estés perdiendo la embarcación contra la costa y hayas probado todo lo que podías hacer y sin embargo la seguís perdiendo. Entonces ahí puede ser que, digamos, antes de perder el barco, fondeás. Una circunstancia que podría ser lo primero que hago ante una situación extrema de viento, y lo primero que hago, el chino había dicho correr, ponerse la capa, y sin embargo, en este caso, lo primero que voy a hacer es fondear. ¿Por qué? Porque tengo una isla, o un sistema de islas, y me pongo al socaire, me pongo al reparo, y me tapan el viento y el oleaje. Genial, un buen ejemplo de esto. Costa Argentina en un pampero. Veo que viene el pampero, agarro, bajo las velas, le meto máquina y me acerco todo lo que pueda a la costa, bien cerca de la costa. Voy a tener mucho viento, pero no voy a tener oleaje, que es lo que me hace sufrir al barco. Es un buen ejemplo. Y también una primera instancia, o si querés para decirlo de alguna manera, de fondeo ante mal tiempo, es lo que utilizan las embarcaciones a motor. Los pesqueros acostumbran mucho a utilizar este sistema cuando hay mal tiempo, que es tirar por proa el ancla de mar. Claro, no es fondear el clásico fondeo, es el ancla de mar, que lo que te permite es amortiguar los golpes que da el oleaje, y entonces te garantiza que tenés siempre el mejor perfil del barco, la proa. Pero mantenés la proa al viento y al oleaje, pero cada vez que viene una ola grande, el ancla de mar es flexible y te permite aflojarlo un poco. Y esto es lo que utilizan las embarcaciones a motor. ¿Cuál es la diferencia entre abatimiento y deriva, Chino? El abatimiento es el desplazamiento lateral que tiene una embarcación por efecto del viento. Y está bueno para acordárselo porque abatimiento, viento, tiene casi las mismas letras. Okay. En cambio la deriva es el desplazamiento lateral o el aumento de velocidad o la reducción de velocidad. La deriva es en las 4 orientaciones. Te puede frenar, te puede acelerar o te puede tirar para el costado, un costado o el otro, por efecto de la corriente. Uno se refiere al viento y otro a la corriente, digamos. Claro, el abatimiento es con el viento, el efecto de desplazamiento lateral por efecto del viento. Es máximo en ceñida. En cambio la deriva es por efecto de la corriente. Como cuando uno dice estar a la deriva, en realidad no se refiere a estar en manos del viento, sino que cuando uno está a la deriva se refiere al efecto de la corriente. Ok. Gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, esto es todo por hoy. Mañana ya va a estar publicada el material de lectura para la semana próxima. Muchísimas gracias por participar y nos vemos en la próxima. Dale, gracias, Chino. Gracias, Chino. Buenas noches. Gracias, Buenas Chino. noches. Chao. Chau. Gracias, chao. Chau.